Mi nombre es Reinaldo Mota. Mi nombre es Reinaldo Mota y soy de República Dominicana. Soy misionero hace 33 años o menos. Yo fui encomendado a la obra del Señor en la parte sur de mi país, República Dominicana. Estoy radicado en Baní, una de las ciudades del sur de la República Dominicana. Así que para mí es un placer estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En esta noche vamos a tratar acerca del desafío a seguir a Cristo. Está en Mateo capítulo 34, capítulo 10, verso 34 al 39. San Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. En el libro de San Mateo, el Evangelio del Reino, podemos ver que desde el capítulo 8 hasta el 11, Mateo orienta a sus oyentes acerca de la revelación del poder del Mesías. Él allí incluye, por lo menos en estos capítulos del 8 al 11, incluye 10 milagros que Cristo hizo. Y por esa razón, en este capítulo, en esta sección, se le llama la revelación del poder del Mesías. Con estos milagros que Cristo hizo, Él está demostrando al pueblo judío que Él es el Mesías esperado por ellos. Durante muchos años, a través de la profecía, Israel esperaba al Mesías. Recuerden que en Mateo hay todas las profecías del Antiguo Testamento y le da cumplimiento a la persona de Cristo. Y aquí específicamente, desde los capítulos 8 al 11, él incluye estos 10 milagros para que el pueblo identificara a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Recuerden que la palabra Mesías en hebreo es el Salvador del mundo en español, ¿verdad? Y Cristo en griego. Así que cuando Mateo incluye estos milagros, era para que el pueblo identificara a Cristo como el Salvador. Él está haciendo un relato de lo que pasó en la vida de Cristo. Y al escribirlo, pues a sus oyentes les recuerda todo esto. Pero yo quiero tratar en esta noche la última parte acerca del capítulo 10, o sea, de esta sección. El capítulo 10, versos 34 y 39. Es un desafío que Cristo hace a sus oyentes, a la persona que le escuchan. Y vamos a leer en el capítulo 10, verso 34. Leamos. Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Pues la breve meditación que quiero compartir con ustedes en esta noche es acerca de la decisión que hace mucho tomamos para seguir, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Esta decisión que tomamos, la tomamos en una condición cuando nosotros no éramos cristianos, ¿verdad? Y también al compartirla, yo sé
Y quizás tenemos algunas personas que todavía no se han decidido por Cristo, todavía no han tomado la decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo. También para ello va esta meditación. La traigo ahora, la traigo a la mente nuestra para que recordemos, mantengamos vivo este desafío de seguir y servir a Cristo. Para que los que nos escuchan, que todavía no han tomado esa decisión, la más importante en la vida, para que puedan sopesarla, pensarla y tomar la decisión de seguir, de venir a Cristo. Pues este pasaje es muy bien conocido con los títulos como los costos del discipulado, como lo que significa seguir a Cristo, como las condiciones para seguir a Cristo y por otros muchos títulos más. Lo cierto es que aquí Cristo hace un llamado a sus oyentes, desafiándole a preferirle antes que a cualquier situación terrenal. Si deseamos tener la vida, la salvación, hemos de preferir a Cristo en nuestras vidas. Pero estas están tan fuertemente ligadas, relacionadas a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestra vida terrenal, que se nos hace bien difícil desprendernos de ellas. Pero si Cristo cobra mayor importancia en nuestras vidas, si tiene mayor significación en nosotros para la vida, para la salvación, hemos de preferir a Cristo antes que a cualquier cosa, cualquier situación en nuestra vida. Y son tres las condiciones que Cristo presenta a sus oyentes. Estas tres son, primero, que debemos preferirle antes que a nuestros parientes más próximos y cercanos. Segundo, que debemos preferir a Cristo antes que a todas nuestras comodidades. Y tercero, que debemos preferir a Cristo antes que a nuestra propia vida temporal, terrenal. De manera que esta decisión por Cristo viene a ser la más importante en nuestras vidas. Y por eso tenemos de nuevo que volver a recordar, a pensar acerca de esta, ya que nuestra vida a veces se torna, después que hemos entregado a Cristo, nuestras vidas al pasar de los años se torna muy pasiva y nos conformamos con ser cristiano y escuchar la adoración y participar y ya nada más. Pues no debe ser así. Recordemos que este primer amor debemos de mantenerlo, ¿verdad? En nuestras propias vidas, desde el mismo momento que entregamos nuestra vida a Cristo, mantenerla así. Pues recordemos que cuando Cristo da estas palabras a sus oyentes, Él está preparando a sus discípulos para lo que venía. Y cuando Él lo hace, Él en el capítulo 10, vemos que Él elige a los 12 apóstoles, ¿verdad? Le da una misión. Después le habla acerca de las persecuciones venideras, desde el capítulo 10, versículo 16, hasta los versículos que leímos, les prepara con relación a las persecuciones venideras. Y es muy importante que nosotros entendamos cuando Él escribe, cuando Él habla a sus oyentes acerca de el contexto anterior, nos dice acerca de lo que Él está expresando en relación a esto. Y por eso, recordemos que el contexto anterior habla acerca de lo que vendrá en el futuro, de las persecuciones venideras. Y Él está preparando a sus oyentes. Y por eso presenta
tres condiciones que son de suma importancia para la vida del ser humano. Para nosotros que hemos tomado también esta decisión tan importante, la más importante en nuestra vida. Hay muchas decisiones importantes en nuestra vida, como el terminar nuestros estudios secundarios, como ir a la universidad y hacer una profesión, después el matrimonio, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero esta es la más importante que un ser humano puede tomar. Por lo tanto, Cristo la compartió con sus oyentes en aquel entonces. Los mismos apóstoles también la compartieron. Mateo registró todo esto en relación a la vida de Cristo y está escrito. Y nosotros también podemos ir a estos textos y recordar todo esto. La primera de las condiciones que Cristo presentó a sus oyentes fue la que debemos preferirle a Él antes que a nuestros parientes más próximos y queridos. Él dice en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En otra porción paralela de los evangelios, dice el que no aborrece a padre o a madre. Y aquí se puede malinterpretar el texto. Jesús no está hablando de aborrecer a nuestros familiares, a las personas que más queremos en nuestra vida, ¿verdad? La que más podemos demostrar nuestro cariño, nuestro deseo a papá y a mamá y a nuestros hermanos. Se puede prestar para confusión, pero Jesús no está hablando de que debemos de aborrecer. Él está refiriéndose aquí a cuando hay oposición a la fe del evangelio, a la fe del reino que él vino a traer, ¿verdad? Así que nosotros debemos de amar a Cristo por encima de todas las cosas. No debemos de amar a nuestros familiares más que a Cristo, ¿verdad que no? Así como el odio también de nuestros familiares no deben de apartarnos de Cristo, dice el versículo 21 del capítulo 10, él preparando a sus discípulos les dijo, el hermano entregará a la muerte, hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Así que nosotros debemos de preferir a Cristo antes que cualquier situación de nuestra vida que se presente. Así como también los versículos 35 y 36, ¿verdad? Que también menciona, cuando él dijo aquí, que he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. Y el 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Parecerá ser que Cristo vino a oponerse a todas las cosas de la vida natural, pero no es así. Esto se refiere a Cristo cuando hay oposición a la fe. Y nosotros somos bienaventurados porque del lado de este hemisferio del mundo, las cosas no son tanto así. Nuestros padres se pueden oponer en cualquier momento a la fe, pero no así como en los países orientales, ¿verdad? La oposición es muy acérrima, muy difícil. He sabido que cuando uno de los jóvenes de aquel lado que ha abrazado la fe, del lado del islamismo, judío y así por el estilo de estas religiones, ¿verdad? Han abrazado el islamismo, he entendido que lo desheredan de la casa, lo echan de la casa. Sea el padre, sea la madre, sea el hijo, la hija, son desheredados. Ya no vuelven a pertenecer a esa familia. Esto realmente es una pena, ¿verdad? Porque hay una profunda oposición a la fe en aquellos países, de aquel lado. Y esto se está también diversificando en muchos lados del mundo. Y da mucha pena que eso suceda, que haya oposición a la fe, al evangelio que ha traído al mundo una verdadera paz, ha traído al mundo
la esperanza de vida y de salvación. Pero de este lado, las oposiciones son más livianas. Yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, siendo un jovencito, que mi padre no dijo nada. Mi padre no dijo nada. Mi madre tampoco. Mi madre se lo encontró muy bien. Sí. Mis hermanos y mis primos se habían criado mucho con nosotros en la casa. Ellos sí se oponían, pero se oponían burlándose, se oponían dando argumento en contra de la fe y así, pero no de esa manera tan acérrima que se da en aquellos países. Incluso mi madre, cuando yo me entregué, ella me apoyó y le gustó la decisión, le gustó la idea. Y así, el evangelio, yo continué con el evangelio en la casa. Comencé con ellos compartiéndolo, el evangelio. Oraba por los alimentos cuando íbamos a comer. Le decía a los hermanos, no se apresuren, vamos a orar primero, Señor, por los alimentos. Y ellos estaban de acuerdo y se reían, se burlaban, me acuerdo. Cuando los invitaba a la iglesia, se reían, se burlaban, pero el Señor sostuvo la fe de ese jovencito, la mantuvo firme, y finalmente, después de mucho desaire y de mucha burla en la casa, fueron aceptando hasta que todo hoy en día son cristianos. Gloria al Señor, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Ellos han entregado su vida al Señor. Mi papá, mi mamá, ese era mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Mi gran esfuerzo era para que el Señor tocara los corazones de ellos. Y ese Señor lo hizo a su tiempo. Mis hermanos también, y algunos primos también entregaron su vida a Jesucristo. Mi papá se interesó tanto por el Evangelio que no se conformó. A la edad que tenía, quiso entrar a un instituto, a un seminario. Fue uno de los mejores estudiantes, a pesar de ser el más viejo. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Y predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Y recuerdo que aquí en la ciudad de Baní, cuando él vino la última vez, él predicó el Evangelio. Y esa es la mayor satisfacción que yo puedo tener. Que el Señor ha tocado a mi familia y continúa haciendo la obra en la familia, con el resto de la familia. Entonces, qué bueno que podemos hacer caso al Evangelio, que podemos entregar nuestra vida al Evangelio. Yo recuerdo que mi mamá decía, cuando yo llegaba tarde, que no comía a tiempo en mi casa, mi mamá decía, ¿por qué no vienes a comer? Entonces yo le decía a ella, que yo comía por allá. Los hermanos de la fe, estando con ellos, me suplían el alimento y yo comía con ellos. Y por esa razón estaba con ellos todo el tiempo. Pero ella después lo aceptó. Ella misma decía, el Señor me dio a mi hijo y el Señor me lo quitó. Pero yo entiendo, decía ella, que tú debes amar más a Dios que a mí. Dios debe ser primero que todo. Óigame, a pesar de no ser cristiana, quizá con una base del evangelio por vía del catolicismo, ¿verdad? Porque nuestro país fue colonia española y se difundió el catolicismo. Había cierto temor del Señor. Pero óigame, mi mamá me apoyó completamente. Y doy gracias al Señor porque ella y todos mis hermanos son cristianos. Así que debemos nosotros preferir a Cristo antes que nuestros familiares más próximos y cercanos o queridos. Pero también, segundo punto es que debemos de preferir a Cristo antes que todas nuestras comodidades, como dice el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que Cristo está diciendo que nosotros debemos de tomar nuestra cruz. Y esta no solamente tiene que ver con los problemas y penalidades que nos presenta la vida, sino también especialmente con la cruz misma
que tenemos que tomar todo el tiempo, y especialmente cuando venimos a Cristo, e incluso, si es necesario, hasta tener la misma violenta muerte que tuvo Cristo. Acuérdense que Pablo, cuando entregó su vida a Cristo, el apóstol Pablo estaba tan apasionado por Cristo que él decía: yo estoy hasta dispuesto a dar mi vida por Cristo, hasta morir por Cristo. En una ocasión, cuando iba para Jerusalén a participar de una de las fiestas judías, se le apareció un profeta llamado Agabo, lo recordarán, y este hombre se quitó el cinturón que tenía y amarró de todas maneras a Pablo, diciéndole: así te van a hacer, así, así, si tú desciendes a Jerusalén. Y él dijo: no importa, yo estoy dispuesto hasta morir si es necesario por Cristo, ¿verdad? Y así debe ser. El cristiano tiene que entender que tiene hasta, si necesario, que morir por causa de Cristo. Pero a la misma vez también es un consuelo muy grande saber que vamos siguiendo a Cristo, como nos dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Y recuerden, hermanos, que todos nosotros estamos contra la corriente del mundo. No estamos siguiendo todos los lineamientos del mundo, ¿verdad? Parece que dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que nosotros estamos en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, pero no somos del mundo. Nuestro corazón está en los cielos, y para los cielos es que estamos nosotros haciendo tesoro, ¿verdad? Donde está nuestro corazón allí. Nuestro corazón está en los cielos. De manera que no apreciamos o no debemos de apreciar tanto nuestra vida, que nos preocupemos por nosotros mismos, por nuestras comodidades, ¿verdad? Y nos olvidemos de Cristo. No debemos de ocuparnos tanto en nuestra propia vida, en nuestras propias comodidades. Es bueno tener un carro, una casa y así, etcétera, ¿verdad? Pero no debemos de tener tanto esas preocupaciones y olvidarnos de Cristo, porque recuerden que Cristo debe ser primero hasta que nuestras propias comodidades. Los apóstoles y los discípulos tuvieron que, de cierta manera, olvidarse de eso. Y los discípulos también, ¿no? Eso no es lo más importante. E incluso el tercer punto también nos habla de que debemos de preferir a Cristo antes que hasta nuestra propia vida temporal. La vida del ser humano es temporal, es por un tiempo. Y nosotros sabemos como cristianos que no vale la pena vivir nuestras vidas en el mundo como si no tenemos esperanza. Sabemos que estaremos en la presencia de Dios y que allá está mejor, estar allá es mejor. Por eso el apóstol dice que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Tenía una hermana en la iglesia, no sé qué le pasó, pero ella siempre iba llorando a la iglesia y me decía que tenía temor, que tenía miedo. Yo, ¿por qué? Porque me soñé que me morí. Yo, pero mejor todavía, lo que estaba con Cristo. Ay, no, y ahí comenzaba a llorar más. Ay. Yo no sabía qué hacer. Yo le decía, pero la muerte es un paso de aquí, de esta vida, a la eternidad. Y estar allá es mejor. La Biblia dice que es mejor el cielo. El cielo es un lugar maravilloso, precioso. Y comenzaba a hablar del cielo. De ahí comenzaba a llorar más todavía. Ella relacionaba la muerte como un estado malo. Imagínense, un estado malo. Y entonces ella
pensaba que el estar allá en el cielo era para los muertos. Entonces yo le decía esas cosas que no, y le hablaba, y ahí era que además lloraba todavía, y yo decía, pero yo no sé qué hacer. Entonces llamé a mi esposa, ora con ella ya, habla con ella, yo voy a orar aquí para que el Señor le quite eso. Y así fue que el Señor le sacó eso de la mente. El Señor usó a mi esposa y yo orando por allí en un rincón y le sacó eso de la mente. Hermanos, nuestra vida es temporal, tenemos que aprovecharla, tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos premiará ya en el cielo. Y lo más importante es que nosotros trabajemos, damos todas nuestras habilidades, nuestro talento en las manos del Señor. Entonces, encontrar la vida, como dice el apóstol, o como dice el apóstol, sí, aquí, que dijo el Señor en el versículo 39, dice, el que haya la vida, en otro pasaje paralelo dice, el que ama, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, encontrar la vida, conservándola mediante la negación a Cristo o bajo la presión del mundo, ¿verdad? De esta vida terrenal, es perder la vida. No debemos de ceder a las presiones terrenales. Y ahora más, cuando se ha magnificado todos estos problemas que se han presentado contra la fe cristiana, todas estas cosas que se está hablando y que vemos que se están realizando en contra del Señor, ¿verdad? De toda esta agenda que se habla, y todo eso, y es un desastre. Pero el Señor tiene en control todo, ¿verdad? Y nosotros somos los que tenemos que seguir batallando, luchando contra todas estas cosas que está en contra del Señor. Así que Cristo está tan ligado a sus creyentes, a sus discípulos, que tendrá por amigo, dice él, amigos suyos, a los discípulos que también tienen por amigos a sus hermanos, y a los que le dan, que sea un vaso de agua a sus discípulos, dice Cristo, que no perderá su recompensa, que tendrá una recompensa, ¿verdad? Dice en el versículo 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que es un privilegio muy grande el haber entregado nuestra vida a Jesucristo. Es un privilegio muy grande el seguir a Jesucristo. Que no debemos de cambiarlo por nada ni por nadie. Cristo debe ser obedecido para el bien de nosotros, para el bien de nuestra alma. Nosotros una vez tomamos esa decisión, dice la Biblia que podemos estar seguros de que somos de Dios, de que tenemos la vida, la salvación de nuestra alma. Si algún amigo está escuchando, también si toma esta decisión, puede estar seguro 100% que es salvo, que tiene la vida y que un día irá a la presencia de Dios, de Cristo, con todos nosotros, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de lo que Cristo está preparando para cada uno de nosotros, según el capítulo 14 de Juan. Así que nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe. Pero si nos vienen preocupaciones, si nos vienen dudas a nuestra mente, recordemos que en el capítulo 19 de Mateo, aquí mismo Mateo, Cristo da la respuesta, a estas preocupaciones que tenemos nosotros, que muchas veces nos asaltan, ¿verdad? Y que también los amigos muchas veces pueden pensar en ella. El capítulo 19 de Mateo, versículo 27, miren, recuerden que aquí Cristo está diciendo que debemos de amarle a Él más que a nuestras familias, ¿verdad? Que también tenemos nosotros que amarle más que a nuestras propias comunidades, buscándolas. Y que también, si es necesario, más que a nuestra propia vida. Que a nuestra propia vida. Pero miren el versículo 27 del capítulo 19.
Recuerden que aquí Mateo registra que el Señor estaba hablando con un joven rico. Este joven le decía al Señor Jesucristo que él había guardado toda la ley, que qué más le faltaba. Y el Señor en el versículo 21 le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Pero dice otro pasaje paralelo, que este hombre era muy rico, que bajó su cabeza y se fue triste. Y Jesús le dice a los discípulos, de cierto digo en el 23, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces sus discípulos, el versículo 24, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mira eso. Y aquí Cristo corrige la mala, el mal pensamiento acerca de que los ricos son los únicos en aquel entonces que podían alcanzar las cosas. Que como son ricos, no hay para ellos imposible, ¿verdad? Que con su dinero podían alcanzar cualquier propósito, cualquier cosa que tuviese. Pero no es así. La salvación es por gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, medio de la fe. Y esto no es de vosotros, origen humano, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe, mediante el Señor Jesucristo, mediante la persona del Señor Jesucristo. Así que el Señor corrigió esto diciéndole a ellos, en el versículo 25, dice que ellos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús, entonces les dijo, para los hombres imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es tanto para el rico como para el pobre. Pero lo cierto es que el rico no puede conseguir la salvación por medio de sus riquezas. Ni el pobre también por medio de su pobreza. No puede tampoco hacer nada. La salvación es una obra de Dios. Es la gracia de Dios obrando en la vida del ser humano, dándonos a nosotros lo que no merecemos. La vida, la salvación de nuestras almas. Es por gracia, ¿verdad? Por la fe. Así que cuando inmediatamente Jesús les dice a ellos que para Dios todo es posible, Pedro entonces se adelantó, como siempre, ¿verdad? Se adelantó con relación a los discípulos, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos ido. ¿Qué pues tendremos? En eso, una pregunta muy importante, ¿verdad? Pero era la preocupación que tenían ellos en aquel entonces. Si esos son ricos, ¿qué será de nosotros? Nosotros no tenemos nada, no somos ricos, pero nosotros lo hemos dejado todo por ti. Lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos? Entonces en el 28 Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando todas las cosas se han cambiado, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oigan eso, les dice a ellos, cuando yo me siente en el trono de mi gloria, vosotros también serán sentados en 12 tronos. Pero ¿qué dice? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos después fueron hechos apóstoles, ¿verdad? Los que
Cristo comisionó para predicar el evangelio, para establecer el evangelio. Usó a ellos para poner el fundamento. Y así se difundió todo el evangelio por todo el mundo. Ahora, fíjense una cosa. Cristo dice también aquí, el 29, y cualquiera que haya dejado, aquí entonces habla con relación al capítulo 10. Hay un hilo ahí con el capítulo 10, la porción que estamos tratando. Él dice aquí, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, oiga eso, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. ¿Qué le parece, mis hermanos? Bueno, yo no les prometo que en la primera parte que Cristo menciona con respecto a sentarse en 12 tronos, nosotros también vamos a tener esa parte ahí. Aquí menciona a los apóstoles, aunque también la Biblia dice que nosotros juzgaremos al mundo junto con Cristo. Pero en esta última parte sí tiene que ver también con nosotros. Él lo dijo a los apóstoles, pero también tiene que ver con nosotros, con los discípulos, en un futuro lejano que nos alcanza a nosotros. Ahora, ¿qué dice? Que cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Los comentaristas dicen que no es que vamos a recibir 100 casas, 100 padres, 100 hermanos. No. Los comentaristas dicen que cuando una persona se hace discípulo de Cristo, se convierte a Cristo, pues prácticamente todos en la fe se hacen hermanos, son hermanos. Y es así, hermanos, porque yo he ido a predicar el evangelio en iglesias y los hermanos me reciben con mucho gozo, con mucha alegría. Y su trato son como hermanos, mucho amor. Ustedes ven, las personas mayores me tratan como madres y a eso dicen los comentaristas que aquí se refiere. Entonces, ¿qué más, hermanos? Nosotros podemos desear, ¿verdad? Podemos desear tener una familia como la que tenemos, la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, al cual cada uno de nosotros pertenecemos, somos parte. Y qué bueno que nosotros podemos estar dentro de esta gran familia, que nos amamos, que nos queremos. A veces, yo he visto esto, que nos tratamos mejor, a veces que hasta familias sanguíneas. Nos tratamos con cariño, con amor, el cuidado de personas que tienen a Dios, a Cristo en su corazón. Amados hermanos y amigos, qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Qué bueno que tenemos la oportunidad de edificar nuestras vidas en Dios, en Cristo. Qué bueno que nosotros tomamos esta decisión de seguir a Cristo. Y tú también, amigo, amiga, qué bueno que también lo puedes hacer. No tardes en hacerlo. Entrega tu vida a Jesucristo. Yo tomé mi decisión de entregar a Cristo. Yo tuve muchas dudas después. Lo hice, tuve muchas dudas. Muchas dudas se me fueron saliendo. La misma palabra de Dios venía. Y ahora, atrás y ahora también, puedo decir que vale la pena, que es mejor haber entregado nuestra vida a Jesucristo, que es bueno haber entregado la vida a Jesucristo. Así que sigamos a Cristo, sirvamos a Cristo, nuestro Señor, sin reserva, sin temor, porque Cristo es nuestro todo. Que Dios nos bendiga a todos y que pasen feliz resto de la noche. Amén.